del libro Preguntas y Respuestas. Hermana Edilma Tarazona con el tema La Iglesia. Hola, tengan todos ustedes muy buenas tardes, buenos días, buenas noches desde el lugar donde me están viendo en este momento. Les mando un fuerte abrazo desde acá de Santiago de Chile con este hermoso sol que está ahorita radiante acá en Chile. Y bueno, para iniciar una vez más con estas cápsulas, preguntas y respuestas sobre nuestra iglesia. Así que pues, como antes, como siempre lo hacemos, pues con la oración iniciamos, ofreciendo de manera especial esta oración por ti que me estás viendo, por todas tus necesidades que hay en tu corazón, en tu mente, en tu alma, aquella preocupación que tienes, quizás dejémoslo en la mano de Dios, ya que Él se preocupa por cada uno de nosotros. Dice ahí el Salmo 139, aún la palabra no está en la boca cuando ya el Señor la sabe entera. Él conoce lo más íntimo de nuestro ser, así que nuestras preocupaciones le ponemos en las manos de Dios para que Él siga guiando nuestra vida con ese consuelo y con esa fortaleza, sabiendo que el Señor es nuestra fuerza, nuestro escudo. Él es el que nos transmite la paz que tanto necesitamos para así continuar y seguir adelante en esta vida, en este don de la vida que el Señor nos ha dado. Iniciamos pues estas cápsulas, preguntas y respuestas diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con mucha alegría pues he preparado este hermoso tema, esperando que te guste muchísimo. Y bueno, el tema que hoy les he preparado se llama Los hijos de María, hermanos de Jesús, ¿ya? Es uno de los temas que muchas veces nos han cuestionado. ¿Por qué? Porque en la Biblia, recordemos que en el Antiguo Testamento hay diferentes expresiones, culturas diferentes, y que a veces no lo entendemos. Y bueno, es una de las preguntas que quizás te han hecho o nos hacemos también. La pregunta ¿es cierto que María tuvo otros hijos aparte de Jesús? ¿Será cierto que María tuvo otros hijos aparte de Jesús? Y bueno, hay uno de los textos bíblicos que presentan los hermanos que no son católicos de manera especial, o que quizás también tú cuando vayas leyendo la Biblia vas a encontrarte con este texto bíblico, y ahí quizás pueda haber una confusión. El texto bíblico que vamos a encontrar y que hay que saber dar interpretación a este texto bíblico es de Mateo capítulo 12, versículo 46 al versículo 47. Ahí dice: estaba todavía hablando con el pueblo cuando su madre y algunos parientes que estaban afuera, trataron de hablar con él, o sea, con Jesús, ¿sí? Alguien dijo a Jesús: mira, tu madre y tus hermanos están afuera y preguntan por ti, ¿ya? Dice tu madre y tus hermanos, o sea, entonces quiere decir que Jesús tuvo más hermanos. No podemos decir, no nosotros, ¿no? Pero si nosotros leemos más abajo, versículos más después, ¿qué dice Jesús? ¿Y quién es mi madre y mis hermanos? Dice, señalando con el dedo, estaban ahí los apóstoles, los discípulos y todos. Jesús dijo, mi madre y mis hermanos son todos aquellos que cumplen la voluntad de mi Padre. Entonces vemos ahí como Jesús aclara, ¿quiénes son su madre y sus hermanos? Aquel que cumple la voluntad del Padre. Todos somos hermanos espiritualmente. Por ejemplo, yo le digo a mis hermanas que comparten conmigo en la vida de comunidad, yo le digo hermana María, hermana Jacinta. Pero no es porque seamos de la misma sangre, no, sino en sentido espiritual, somos hermanos porque somos hijos de Dios. O a veces también yo digo, tu hermano que me estás viendo en este momento, ¿ya? Pero no es porque eres hermano así de carnal, sino espiritual. Entonces en la Biblia vemos cómo a eso se refiere cuando dice hermanos de Jesús. En sentido espiritual se refiere. Ahora, hay otro texto bíblico que también mencionan, o que quizás voy a leer y voy a interpretar quizás de otra manera. El texto bíblico, otro texto bíblico que también se menciona es de Mateo, capítulo 13, versículo 55 al versículo 56. Dice, ¿no es el hijo del carpintero? ¿No se llama María la madre? ¿No son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanos no están aquí entre nosotros, viviendo entre nosotros? ¿De dónde pues le viene todo esto? No creían en él, todo lo contrario. Entonces, aquí podemos ver que hasta menciona los nombres según de Jesús.
que son Simón, Santiago, Judas y José. Pero después vamos a ver donde la Biblia presenta inclusive los nombres de cada uno de los papás de ellos. Y no dice en la Biblia que estos mencionados según Santiago, José, Simón y Judas, que el papá es José. No, menciona a otros padres diferentes, que después vamos a ir a ver esto, ¿no? Y vamos a ir viendo. Ahora, entonces, la respuesta es la siguiente, pues. No es cierto, ¿sí? No es cierto, en realidad no es cierto todo esto. La Biblia habla de hermanos de Jesús, sí, pero no hijos de María. Si tú ves en la Biblia, vas a encontrar, sí, hermanos de Jesús, sí, porque son hermanos, en sentido espiritual. Pero nunca que diga hijos de María. Menciona solamente a Jesús como hijos de María, ¿sí? Ahora, la palabra hermano en la Biblia tiene distintos significados que se descubre teniendo presente el contexto. Por ejemplo, en aquellos tiempos atrás, la palabra hermano en la Biblia significaba, aunque sea tío, sobrino, inclusive entre los mismos esposos se decía hermanos, ¿ya? Y hay textos bíblicos, por ejemplo, eran tíos, sobrinos y se decían hermanos. Si tú buscas en la Biblia en Génesis, capítulo 11, versículo 27, ahí está. También está en capítulo 12, versículo 5, y también está en el capítulo 13, versículo 8. Ahora, también en el prójimo, si tú buscas en la Biblia Mateo capítulo 5, versículo 23, si buscas en la Biblia, te lo voy a leer ahí, ¿ya? En Mateo, si tú buscas en la Biblia, Mateo capítulo 5, versículo 23, dice así, lo siguiente: por eso, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano, dice aquí tu hermano, tiene algo contra ti, deja ahí mismo tu ofrenda y primero vete a hacer las paces con tu hermano, ¿ya? En sentido espiritual todos somos hermanos. Y hay otros textos bíblicos, por ejemplo, en el sentido correligionario, en Hechos capítulo 9, versículo 30, también está de la misma raza, como por ejemplo Tobías. Busca Tobías capítulo 11, versículo 35, versículo 10. Ahí entre la misma raza se decían hermanos. Está también en Tobías capítulo 4, versículo 13, y capítulo 5, versículo 5 y versículo 9. También en los primos, por ejemplo, Tobías capítulo 7, versículo 12, y hermanos carnales también, vemos como también la cultura, en Tobías capítulo 7, versículo 4, aunque eran parientes, también se decían hermanos, que están en Tobías capítulo 7, versículo 10. Entonces vemos aquí cómo la Biblia presenta modismos para señalar con mayor precisión los parentescos, ¿sí? Los parentescos entre ellos, hijo de su hermano, sobrino. Génesis capítulo 12, versículo 5, ahí dice que eran hermanos aunque eran sobrinos. También Hechos capítulo 23, versículo 16, y también vamos a ver como hijos de la misma madre, hermanos carnal, que también lo vamos a ver en Cantares capítulo 1, versículo 6. También está en Salmo 50, versículo 20 y 69, versículo 8. Ahí dice que hijos de sus tíos paternos eran primos y se decían hermanos también. Eso lo vemos en Números capítulo 36, versículo 11 al versículo 12, ¿ya? Ahora, también vemos ahí de dos de los hermanos de Jesús, por ejemplo, Santiago y José, según leímos el texto al inicio, según que eran hermanos. Santiago y José, dice, el mismo evangelio aclara que tenía como madre a otra María, distinta de la madre de Jesús. Inclusive su padre era Alfeo, ¿sí? Era padre de Alfeo, San José y José. No dice que era José su papá, ¿ya? Ahí vemos la diferencia. Y esto tú buscas en Mateo capítulo 10, versículo 3 y siguiente, y ahí menciona todo esto. Ahora, si hubiera sido también la madre de Jesús, lo hubiera dicho claramente que era la madre de Jesús, su hermano, ¿sí? Pero vemos cómo no es así. Entonces ahí vemos las diferencias. Ahora, estaban allí, dice en Mateo capítulo 27, versículos 55 al 56, dice, estaban allí observando desde lejos muchas mujeres. Desde Galilea había seguido a Jesús para servirlo. Entre ellas dice que estaba María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Distintas Marías, distintos papás.
También está en Marcos capítulo 15, versículo 40, donde dice que unas mujeres miraban desde lejos. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José y Salomé. Estos tres eran hijos de distinta mujer y no dice aquí que era de María. Ahora, si María hubiera tenido más hijos, Jesús no hubiera encomendado a uno de sus discípulos a Jesús cuando él iba a morir. Junto, dice, a la cruz de Jesús, dice, estaba su madre y sus hermanos de su madre, María, la esposa de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, al ver a su madre junto a su discípulo más querido, que de Jesús, según dicen que es Juan, ¿no?, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Desde ese momento, nosotros pues acogemos que ella es nuestra madre. Ahí tienes a tu hijo. Después dijo a su discípulo, ahí tienes a tu madre. Ella es nuestra madre. ¿Sí? Ahí tienes a tu madre. Desde ese momento el discípulo se la llevó a su casa, ¿sí? Entonces dejó a uno de sus discípulos y no dejó a sus hermanos, como dicen, porque no existía hermanos, ¿no? Otros hermanos carnales no. Por lo tanto, entonces hermanos de Jesús probablemente fueron parientes más o menos cercanos a él. Por eso en la Biblia dice eso, ¿no? Por eso dicen hermanos, sentido, la cultura, ¿no? Dependiendo todo esto, ¿no? Entonces, en resumen, vamos a ver entonces que en Mateo capítulo 10, versículo 2 al versículo 4, aquí tengo la Biblia, ¿ya? Y también en Marcos capítulo 1, versículo 19, versículo 20, ¿sí? Versículo 20, ahí vamos a ver, entonces, Santiago mayor, ¿sí?, era hijo de Zebedeo. Santiago el menor, hijo de Alfeo. José, en Mateo capítulo 27, versículo 56, y también está en Marcos capítulo 15, versículo 4, ahí dice que José y Santiago menor eran hermanos. Por lo tanto, José era hijo de Alfeo, y no dice José, sino eran hijos de Alfeo. Ahora, Judas, también ahí mencionaban Judas. Bueno, Judas Tadeo, lo vemos en Mateo capítulo 10, versículo 3, que era hijo de Alfeo, y no dice de José. Y Judas Iscariote dice que era hijo de Simón, y esto lo vemos en Juan capítulo 13, versículo 2, y también está en Juan capítulo 6, versículo 71. Ahí vemos entonces cómo Judas Iscariote era hijo de Simón, y no dice de José. Ahora, Simón Pedro, que es otro según que dicen que son hermanos de Jesús, ¿ve? Entonces Simón Pedro dice que es hijo de Juan, y esto lo vemos en la Biblia. En Juan capítulo 21, versículo 15, ustedes pueden buscar en la Biblia y ahí está, en resumen. Simón Cananeo es, bueno, porque viene de Canaán, porque si fuera hermano de Jesús, diría Simón el Nazareno y no el cananeo, ¿ya? Entonces, en resumen, vemos como la palabra hermano en hebreo y arameo tienen significado distinto. Eran hermanos, sobrinos, tíos y todo, y se decían hermanos, ¿ya? En la Biblia también habla de que, según Pedro, hablaba a 120 hermanos. Imagínense, 120 hermanos. No podemos decir entonces que estos 120 eran de una sola mujer, ¿verdad? Imposible. Ni las conejas tienen tantos hijos, ¿verdad? Entonces vemos cómo en sentido espiritual, por ejemplo, está en Hechos 1, capítulo 1, versículo 15 al 16, está en Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 4 al 6, y otros textos bíblicos más que ya mencioné y otros más, ¿ya? Ahora, en Génesis capítulo 11, versículo 27 al versículo 28, dice que Terá fue padre de Abraham, Nahor y Harán. Por lo tanto, Abraham y Lot era tío, ¿sí? Abraham para Lot era tío. Y inclusive en la Biblia, en Génesis capítulo 13, versículo 8, dice, es mejor que no haya pelea entre tus pastores y los míos, puesto que somos hermanos. Y según era Abraham para Lot, eran tíos y se dijeron hermanos, ¿ya? Entonces vemos como en la Biblia va a decir siempre hermanos de Jesús, sí, pero nunca hijos de María. Así que tengámoslo muy presente y vemos cómo solamente Jesús es hijo de María, nadie más. Jesús solamente, él es hijo de María, no tuvo más hermanos. En sentido carnal, no. En sentido espiritual, sí, porque todos somos hermanos. Muy bien, ese es el tema que hoy les he podido compartir con mucho cariño, esperando pues que nos ayude a crecer cada vez más en la fe. Y bueno, sigamos adelante en la fe, profesando con mucha alegría
y preparándonos cada vez más para así poder sentirnos orgullosos de ser católico y dar respuesta a nuestra fe como católicos que somos. Que Dios y la Virgen María te acompañe siempre, hoy y siempre y en cada momento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga. Hasta pronto. Bendiciones. Bendiciones a todos. Gracias por sus mensajes, sus comentarios. Y bueno, si te gusta este video, pues puedes compartirlo con tus amistades, tus contactos. Y de esa manera también nos ayudas en la evangelización. Bendiciones y que tengas un excelente día en el Señor.